Hola, buenas tardes. Se oye bien eso, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Es muy raro esto, ¿eh? Aquí te pones más nervioso de lo que estás. Bueno, vamos a ver. Yo estaba yendo en el aeropuerto por la mañana y estaba lloviendo. Y pensando en la lluvia un poco, pensando en la naturaleza, en las plantas, en la tierra y todo eso, ¿no? Pensaba que Dios sabe lo que la tierra necesita, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y Él hoy ha dado lluvia, ¿verdad? ¿No? Él sabe lo que hace falta, ¿no? Es el creador, Él lo ha formado todo y Él tiene todo bajo control, ¿verdad? Y Él sabe mucho mejor de cada uno también lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y pensando en esto, yo también pensaba, decía, pues yo necesito una palabra, ¿no? También ahora aquí fuera estábamos orando con Oleg y Oleg oraba eso, ¿no? Señor, yo necesito una palabra, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Necesitamos una palabra para, pues que trae ánimo en nuestras vidas, trae aliento, ¿no? Bueno, quizás no es una palabra que nosotros necesitamos, queremos, ¿no? O esperamos, pero Dios sabe, ¿verdad? Hay veces que yo en mi vida me ha costado oír la voz de Dios, ¿no? Hay veces que nosotros no entendemos cuando Dios habla, ¿no? Y pensaba un poco cuando Pablo ha ido en Atenas, estaban ahí los atenienses, ¿no? Mis paisanos. Y claro, Pablo empezó a hablar, ¿no? Y dice que había mucha gente, ahí muchos griegos, ¿no? Que solamente se interesaban de decir y oír, dice, algo nuevo, ¿verdad? Y cuando Pablo empezó a predicarles, a hablarles de la resurrección, ellos dijeron, no te vamos a oír, ¿no? No te queremos oír. Otra vez te vamos a oír, ¿no? Y a nosotros nos pasa muchas veces esto, ¿no? Yo muchas veces abro la Biblia para leer, empiezo a leer y como que eso no me gusta, ¿verdad? Lo que estoy leyendo y paso la hoja, ¿no? Y empiezo a leer, ¿verdad? Como que algo estamos buscando, ¿no? Como que algo que nos agrada en nuestro oído, ¿verdad? Pero no siempre es así, ¿no? Quizás necesitamos una palabra de exhortación, ¿no? Una palabra que no nos va a gustar, ¿no? Pero es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y muchas veces necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos ayuda también de los hombres, ¿no? Si vamos a ver, vamos un momento aquí en Samuel, en Primera de Samuel. Tembla todo, hasta el micro y todo, por los nervios, ¿eh? Aquí en el capítulo 3,
En el capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel, bueno, vamos a leerlo un poco, ¿no? Dice, el joven Samuel, en el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo dice, oye, ¿no? Y aquí vemos como Jehová, como Dios, está llamando 3 veces a Samuel, ¿no? Dios está hablando a Samuel y Samuel no entiende. No puede entender, ¿no? Y vemos aquí como Dios usa a una persona, ¿verdad? Había una persona entendida ahí, que era Elí, ¿no? Y dice que Elí, entendió, se ha dado cuenta, ¿verdad? Que Jehová está hablando a Samuel, está llamando a Samuel, ¿no? Y la tercera vez cuando Dios llamó a Samuel, Samuel corrió otra vez a Elí y le dice, heme aquí. Y Elí le dice, no te llamé yo. Y dice, te llamó Jehová. Vete, y cuando te habla otra vez, dile, heme aquí, tu siervo te escucha, te oye, ¿no? Y nosotros muchas veces necesitamos esta ayuda también de personas que entienden, ¿no? De gente entendida, ¿verdad? Como aquí, para poder oír un llamado de Dios, la voz de Dios, lo que nos quiere hablar, cualquier cosa, ¿verdad? Necesitamos esta ayuda, ¿no? Si me permitís, vamos a orar un momento y después vamos a seguir. Señor, te agradecemos, Dios, por este día, Señor. Señor, nosotros somos hombres, tú eres Dios. Tú, Señor, lo tienes todo controlado bajo tu poder, bajo tu soberanía, Dios. Nosotros, Señor, necesitamos de ti esta tarde, Dios, de tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, por favor, Dios, que tú me capacites, Señor, Dios, y tú me uses conforme a tu voluntad, Dios, para que tu nombre sea glorificado, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén. Yo quería hablar un poco de la humildad, ¿no? Y bueno, es un poco de la humildad, ¿no? De la razón, el motivo que Dios nos creó, para qué nos creó y para qué nos creó, ¿no? Y una de las cosas que es muy importante de entender, de tener un buen entendimiento, o mejor dicho, de estar convencido, ¿verdad? Es cuál es nuestra propia realidad delante de Dios y delante de los hombres.
quiénes somos realmente nosotros, ¿eh? Y quién es Dios, ¿verdad? Y bueno, yo escogí unos versículos para leer un poco. Aquí en Génesis, capítulo 2, porque nosotros podemos tener muchos conceptos, ¿verdad? Muchos pensamientos en nuestra mente de lo que somos, de lo que merecemos, de lo que, bueno, pues derechos, ¿no? Que tenemos o que creemos que merecemos, ¿no? Nuestras metas. Podemos tener varios pensamientos, ¿no? Pero aquí en el capítulo 12, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice, ¿no? Y aquí no hace falta mucha explicación porque lo que dice aquí es que nosotros hemos sido creados ¿cómo? De polvo, ¿no? Hemos sido creados. Lo que somos es esto, no hay mucho más, ¿eh? Aquí en 3:19 dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo dice volverás, ¿no? Y eso es muy importante de tener este tipo de pensamiento, esta mentalidad humilde, ¿verdad? De lo que realmente nosotros somos, ¿no? Y quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿eh? Porque dice de polvo Dios nos creó, Él nos formó, ¿sabes? De polvo, ¿sabes? No hay ahí mucho más, es una acción de Dios, la voluntad de Dios, y eso lo hizo por Él, ¿eh? Dios no nos necesitaba a nosotros, ¿eh? Es algo que Él hizo por Él, ¿verdad? Por su gloria. Vamos a leer después un versículo que dice que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, ¿no? No por otras cosas, ¿no? Aquí en Job, ¿estamos bien o no? Job en el capítulo 10, en el versículo 7, dice: aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como avaro me diste forma y en polvo me has de volver. Tú ves aquí el Job, el entendimiento que tiene, ¿eh? Sobre su condición. Si tú ves el cabezamiento, aquí en la Biblia mía dice, Job dice lamenta su condición, ¿eh? Pero realmente esa es nuestra condición, ¿sabes? Ahora, sí que después en Cristo, ¿no? Hemos sido bendecidos, ¿no? En otras cosas, pero realmente nuestra condición es esta. Y aquí Job tiene un buen entendimiento sobre quién es Él y quién es Dios, ¿eh? Tiene muy claro que Dios le formó, ¿eh? Y le ha dado vida, que ha sido formado, creado por polvo,
¿eh? Y eso es una cosa muy importante, de entenderlo, de estar convencido de eso, ¿no? Aquí en Salmos en 103, en el capítulo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿no? Y aquí ves que Dios dice, se acuerda ¿de qué? De nuestra condición, que nosotros somos polvo. Él se acuerda el día, ¿verdad?, que Él formó al hombre, ¿no?, y sopló en su nariz y ha dado aliento de vida. Él se acuerda, ¿verdad?, que nuestra condición es polvo. Él se acuerda de todo eso, ¿no? Y estaba leyendo un comentario que este hombre decía que era algo que me llamó mucho la atención. Decía que dice nuestra existencia, dice, tiene un propósito. Dice, nuestra existencia tiene, dice, mucho valor. Que nosotros existimos, ¿verdad?, no es cualquier cosa, ¿no? Dice que nosotros hemos sido creados, ¿no?, para glorificar a Dios. Y eso es de mucho valor. Eso es de mucho valor. Nuestra existencia, el propósito es de mucho valor. Es para glorificar a Dios, ¿no? Aquí en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 6, dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dice, ¿no? Que, versículo 6 y 7, ¿no? Qué cosa más hermosa, ¿no? Que Dios nos creó para Él, para su gloria, ¿verdad? No para vivir nosotros como nosotros nos parece, ¿verdad? No para buscar nuestros intereses, nuestras metas, nuestros deseos, ¿no? Y vivir la vida que Dios nos ha dado con cualquier manera, ¿verdad? Porque la vida que Dios nos ha dado no nos pertenece a nosotros, ¿no? Le pertenece a Él, ¿verdad? Y si Él nos formó, ¿verdad?, con este propósito, con esta razón, ¿no?, con este motivo, con este valor, ¿no?, que nosotros de poder glorificarle, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De buscar esta humildad, ¿no?, de tener este buen entendimiento, ¿no?, de estar convencidos verdaderamente de lo que nosotros somos y quién es Dios, y poder vivir una vida, ¿no?, en humildad
para poder glorificar a Dios, ¿no? Porque por esto que nos formó, nos hizo, para la gloria de Él, ¿no? Y aquí en 1 Corintios también habla de eso. En el capítulo 10, hace muchos años, yo vivía ahí en Vic, estaba con el camión, ahora me acordé, y estaba trabajando con el camión, iba en la carretera, ¿no? Y bueno, yo llevaba, no sé, un año y medio, 2 años por ahí, llevaba 2 años por ahí. Y bueno, ese de estos pensamientos que te vienen en la mente, en la cabeza muchas veces, ¿no? Y yo estaba en el camión y pensaba, ¿no? Digo, ¿qué haces aquí? Me venían estas preguntas en la mente, ¿no? En la cabeza. Digo, ¿qué haces aquí? Digo, ¿por qué estás aquí? ¿No? Yo buscaba razones, ¿sabes? Dentro de mí. Porque había, no sé, estaba cansado, no sé por qué había pasado, ¿no? Y yo pensaba dentro de mí, ¿qué haces aquí? ¿No? Pero directamente me venía la respuesta, ¿sabes? Y decía dentro de mí, ¿no? Yo preguntaba, yo respondía. ¿Sabes? Decía, pues yo estoy aquí para glorificar a Dios. ¿Sabes? Esa es la respuesta que me venía. ¿Sabes? Yo estoy aquí para glorificar a Dios, ¿no? Y aquí en el capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Ahora yo miraba este versículo un poco y me llamó mucho estas dos palabras que dice, si hacéis, dice, otra cosa, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué son estas otras cosas? ¿No? Dice, y si hacéis otras cosas, todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Y en esto otras cosas, quizás entran muchas cosas, entran en nuestra vida, ¿eh? Cada paso que hacemos, en nuestro trabajo que estamos, en el camión que estás, no sé, en el rastro que estamos, ¿no? Y en todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que glorificar a Dios, tiene que ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Nuestra motivación, nuestro motivo de hacer las cosas tiene que ser para la gloria de Dios, ¿eh? Cualquier cosa que hagamos, ¿no? Tiene que ser para glorificar a Dios, ¿no? Estás donde estás y haces lo que haces, ¿no? Tiene que ser por esto, ¿no? Y aquí dice eso, si después coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa que podemos hacer, ¿no? Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Para glorificar a Dios, que este sea nuestro deseo, nuestro motivo, ¿verdad? Nuestra prioridad en nuestra vida, ¿no? De que todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Y nosotros debemos de poner prioridades en nuestra vida, ¿eh? Nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestra mente muchas veces muchas cosas, ¿eh? Estamos llenos de muchas cosas, ¿verdad? Pero quizás todas estas cosas que hay en nuestro corazón, nuestra mente, no glorifican a Dios, ¿eh? No dan la gloria a Dios, ¿verdad? No hay esta humildad, ¿eh? De decir, mira, una persona humilde siempre está agradecido, ¿eh? Por lo que Dios ha hecho en su vida. No hay queja, ¿eh? ¿Sabes? Está muy agradecido siempre, ¿eh? Y tiene que ver esto en nosotros, de estar agradecidos a Dios,
por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Por su muerte en la cruz, por su resurrección, por redimirnos, ¿verdad? Y podemos tener una vida, ¿no? Y nosotros tenemos que responder en este amor de Dios, con alguna manera. Tenemos que desear hacer la voluntad de Dios. Tenemos que desear hacer las cosas bien, de estar en el camino correcto, de ser humildes y glorificar a Dios. Es como una respuesta en el amor de Dios, ¿verdad? Pero siempre con la ayuda de Dios, porque nosotros no podemos glorificar a Dios por lo que nosotros tenemos. Dios nos tiene que dar para glorificar a Él, ¿no? De lo recibido de tu mano te damos, por lo que Dios nos da, nosotros podemos glorificarle, ¿no? Aquí en Apocalipsis también, en el capítulo 4, mucho silencio, no me ayudáis en nada. Apocalipsis capítulo 4. Y con las mascarillas no sabes el gesto que hace cada uno, ¿sabes? Mira a la gente y no sabes muy bien. Hay que aplaudir, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en Apocalipsis capítulo 4, en versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, dice. ¿No? Yo creo que la cosa más, por lo menos para mí, la cosa más difícil, ¿no? que tengo que aprender como cristiano, ¿no? Y creo que para muchos, es la humildad. Es muy difícil. Como dice Jesús, ¿no? Dice: aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pero la razón que Él dice, no, aprender de mí, es porque Él es manso y humilde, ¿sabes? Él es manso y humilde. Dice: aprender de mí. Y eso es muy, muy difícil. Muy, muy difícil, porque el corazón del hombre se enaltece, hay mucha soberbia en nosotros, nuestros pensamientos son muy altivos, es que muy complicado, ¿no? Muy complicado. Era la lección más difícil que tenían que aprender los discípulos, yo mismo y creo mucha gente. Muy, muy complicado, muy difícil, ¿no? Aquí en Salmo 119, en versículo 65. Hola, José. Ser humillado es muy bueno. Ser humillado por Dios es muy bueno. Si lo experimentas en tu corazón, en tu vida, es muy bueno. Mucha gente tiene un concepto de eso un poco equivocado. Creen que humillarse, o cuando Dios te humilla, que no es bueno, que no
tienen un concepto de la humildad un poco equivocado, ¿no? Pero el tiempo cuando Dios te humilla, y hay un trato muy especial, consideras, si puedo decir, más la obra de Dios en tu vida. Ves la obra de Dios en tu vida como Dios obra con una manera muy, muy especial. Y es el tiempo cuando uno crece, cuando uno madura también, ¿verdad? Cuando Dios quita todo lo tuyo, quita todas tus capacidades, ¿verdad? Todos tus pensamientos, todo lo que tú puedes hacer, te debilita completamente. Y después es cuando Él manifiesta su poder en ti, ¿verdad? Pero ser humillado es muy bueno, ser humillado, ¿no? Aquí, cuando está hablando David, lo vamos a leer aquí de 65, dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro, dice, y de plata, ¿no? Dice, bueno me es ahora. Dice, bueno me es, ¿verdad? Habla de tiempo presente. Cuando David aquí habla, dice, bueno me es ahora, ¿verdad? Para poder seguir, ¿no? Aquí había un propósito. Aquí en el principio dice, yo andaba aquí descarriado, ¿verdad? Lejos, ¿no? En pecado, ¿verdad? Lejos de la voluntad de Dios. Estaba descarriado, ¿no? Y así podemos estar muchas veces, ¿no? Pero después dice que me es bueno que he sido yo humillado, pero ¿para qué? Dios le humilló ¿para qué? ¿Con un propósito? ¿Para qué? Dice, para que aprenda ¿qué? Tus estatutos, para aprender tu ley, ¿verdad? Dice aquí. Y ahora me es bueno, porque ahora yo sé, es bueno para mi caminar, ¿verdad? Es bueno para mi vida cristiana, es bueno para cuando hablo con mis semejantes, con mi prójimo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hablar? Mi pensamiento, ¿cómo será? Me es bueno que he sido humillado porque Dios ha obrado en mi vida. Dios obró en mi vida. Me es bueno cuando Dios te humilla, es que es bueno, ¿sabes? Dice aquí en Isaías 66, hay un versículo que estaba leyendo por la tarde. ...66 en versículo 1. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel
que es pobre y humilde del espíritu y que tiembla mi palabra, dice, ¿no? Es lo que le agrada a Dios, ¿eh? Gente humilde, ¿no? Nosotros necesitamos eso, ¿no? Aunque nosotros muchas veces pensamos que somos humildes en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestra mente, muchas veces pensamos, ¿no? Que yo no soy como Él, ¿verdad? Y pensamos que somos humildes. No somos, ¿no? Necesitamos que Dios obra en nosotros, que haga un corazón humilde en nosotros, para poder glorificarle, para poder vivir una vida recta, correcta delante de Él, ¿no? Como hemos dicho, porque por esto Dios nos formó para su gloria, ¿verdad? Y nosotros necesitamos esta humildad en nuestra vida. Dios tiene que obrar en nosotros, tiene que hacer su obra para que nosotros podamos vivir una vida en humildad, ¿verdad? Y podemos glorificar a Dios. Hay en Filipenses, que es el mayor ejemplo que podemos ver. Voy a leer 3 versículos aquí. En el capítulo 2, dice, por tanto, en el versículo 1, dice, por tanto, bueno, yo algunas palabras las voy a leer directamente como están en el texto original, ¿vale? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completar mi gozo, y en el original dice, pensando, dice lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa, dice, ¿no? Y aquí dice ahora en versículo 3, nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, ¿no? Aquí más abajo, después en la segunda parte de versículo 3, habla, dice, antes bien, dice, con humildad, ¿verdad? Pero aquí en el texto original usa una palabra que se llama tapinofrosini, la palabra, ¿no? Y está compuesta por 2 palabras, que es tapinos, que quiere decir humildad, y fren, en antiguo griego, que quiere decir mende, ¿verdad? Y aquí habla de una mentalidad humilde, aquí, la palabra que se usa, ¿no? Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con una mentalidad humilde, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Y nosotros aquí deberíamos mirar un poco nuestra motivación, nuestros motivos, ¿no? Dice, nada hagáis, dice, ¿no? Por egoísmo, por vuestro egoísmo, por contienda, ¿no? O por vanagloria, ¿no? ¿Verdad? Y antes hemos leído que todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Pero aquí dice que nosotros deberíamos de examinar un poco nuestros motivos que hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Es por nuestro egoísmo? ¿No? ¿Es porque queremos alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Y estamos haciendo las cosas, ¿no? ¿O es para la gloria de Dios?
¿no? Es para ganar reconocimiento, ¿no? O posición, o no sé, ¿no? Cada uno puede pensar, ¿no? Nosotros cada uno, si estamos sinceros, podemos mirar en nuestro corazón, ¿no? Y mirar verdaderamente nuestros motivos, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Verdad? ¿No? Cuando te hablas, ¿no? con la persona, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas, ¿no? Tus pensamientos. Si hay en ti esta mentalidad humilde, ¿verdad? Si tú piensas para tu prójimo, si lo haces por amor y por la misericordia, con un fin de salvar su alma y glorificar a Dios, ¿verdad? Y aquí dice, no hagáis nada, no por contienda o por vanagloria, dice, ¿no? Antes bien, dice, ¿no? Con una mentalidad humilde, ¿no? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ¿verdad? Dice a él mismo. Versículo 4 dice, no mirando, que en el texto original dice, en la textual, si tenéis la textual, no sale en el textual así, como yo lo leo. Tiene que ser el antiguo griego, porque lo he mirado, yo lo busqué y no salía así. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, y quiere decir, que dice, no pensando, no piensas más en ti, ¿verdad? No piensas, empieza a pensar en los demás también, ¿verdad? Como ha hecho Cristo, ¿verdad? Este es nuestro ejemplo, ¿verdad? Jesús no ha venido a ser servido, ha venido a servir, ¿no? Él ha dado su vida por nosotros, ¿no? Dice, dice, no pensando cada uno por lo suyo propio, ¿no? No por tus intereses, no piensas ya, empieza a pensar en los demás, ¿eh? Hay que empezar a pensar en los demás, ¿no? Dice, sino cada cual también por lo de los otros, dice, ¿no? Y dice, haya pues en vosotros, otra vez dice lo mismo aquí, esta mentalidad humilde que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la palabra que usa aquí, tapinofrosini, ¿verdad? Esa es la palabra que usa. Dice, ¿no? Haya pues en vosotros esta mentalidad humilde, dice, ¿no? Que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, ¿no? Él no trataba a los demás como que él era algo superior, ¿sabe? Él no trataba así a la gente. Y nosotros no debemos tratar así, ¿eh? Ni nuestros hermanos, ni nuestros prójimos, ni tenemos que tener esta mentalidad, ¿eh? Esta mentalidad soberbia, ¿verdad? Este orgullo, ¿no? Que nosotros somos mejores que los demás, ¿no? No tiene que estar eso en nosotros. Y estos son los consejos que nos da aquí, ¿no? Y el ejemplo que nosotros podemos aprender, ¿eh? Tiene que ver con actitud, con un carácter de cristiano, ¿no? Y aquí dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria ¿de quién? De Dios Padre, ¿verdad? Nuestro Señor, dice, se aferró, se despojó,
¿verdad? Se humilló, ha sido obediente hasta la cruz, ¿verdad? Para la gloria de Dios Padre, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Otra vez volvemos en el versículo, ¿no? Aprender de mí. Y aquí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? El ejemplo perfecto que podemos seguir. Aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y andar en esta humildad para poder glorificar a Dios. Porque por esto nos creó y nos formó para gloria suya, ¿no? Y hay un versículo más aquí en Colosenses. En el capítulo 2, Colosenses, versículo 13. Dice, y a vosotros, he dicho dónde, ¿no? Capítulo 2, versículo 13. ¿No? Lo dije. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, dice, en la cruz, ¿verdad? Y ahí es donde tú ves los beneficios de la cruz, ¿no? La bendición de la cruz, donde nuestro Señor se entregó, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, sometido a la voluntad perfecta de Dios, y se humilló, obediente, dice, hasta la muerte, ¿verdad? Para que nosotros hoy podemos tener vida creyendo en Él, ¿no? Y si podíamos hacer un resumen, ¿no? Era un poco lo que yo pensaba, ¿no? Que la razón, el motivo que Dios nos formó, ¿no? Y nos hizo, ¿verdad? Y nos hizo de polvo de la tierra, ¿no? Es para su gloria, dice. Ahora, nosotros necesitamos esta humildad, ¿no? Necesitamos que Dios obra en nuestra vida y nos humilla, ¿verdad? Y que haga su obra para que nosotros no podemos glorificar a Dios. Él nos tiene que dar, ¿verdad? Otra vez lo digo, de lo recibido de su mano, ¿no? Le damos, nos tiene que dar para que nosotros podamos glorificar a Dios, ¿no? Entonces, no sé, yo era un poco lo que quería compartir con vosotros, ¿no? Lo que tenía en mi corazón, lo que vivo este tiempo y gracias.